Hola Seawalkers, bienvenidos a un capítulo más de su noticiero Seaway News. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro CEO, José Manuel Solana. El tema, como tenemos por costumbre, es bastante interesante y lo hemos basado en lo que ustedes nos han pedido en los diferentes correos que nos han enviado, los cuales nuevamente agradecemos. Para eso estamos. Y es un tema que para muchos ha sido de mucho interés en los últimos días. Hablamos de los incendios la vez pasada, que también es un tema que es recurrente en los últimos días por el tema del calentamiento global, pero también se han presentado accidentes aéreos muy seguidos. Y por eso es importante el tema y lo vamos a tocar el día de hoy. Muy buenos comentarios han hecho ustedes sobre en nuestro anterior video. Muchas gracias. Esperamos ampliar este tema en un próximo taller que tendremos virtual con José Manuel Solana, dedicado a desastres. Eso ya es una sorpresa que les vamos a dar. También habrá la posibilidad de que tengan algunos su manual de supervivencia y también otros temitas y sorpresas que les vamos a dar más adelante. Bueno, nuevamente bienvenido a nuestro CEO, José Manuel. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, y aquí estamos en una entrega más, en este caso para dar respuesta, como decía Alfonso, pues a las solicitudes que ustedes van haciendo y también dando respuesta a este formato que hemos incorporado en estas últimas ediciones, que es el Seaway News, el Break News, por decirlo de alguna manera, haciéndonos eco de las noticias más relevantes semanales. En este caso, pues hemos decidido hacer eco de una serie de accidentes aéreos que podemos considerar como más significativos, ocurridos recientemente, y a partir de ahí, pues una vez identificados, cada uno de ellos, pues haremos algún comentario al respecto. Si quieres añadir algo, Alfonso, a esta cuestión, y si no, pues paso a iniciar con la identificación de uno de ellos. Como tú digas. La verdad es que los accidentes en aviones son relativamente raros porque sigue siendo uno de los medios más seguros de viaje. La reciente cobertura de noticias sobre diferentes accidentes que se han venido presentando, pues muchos con víctimas fatales, pero también con personas que sobrevivieron, han despertado el interés de nuestros seguidores, por lo cual es importante que ustedes entiendan algunos y tengan conocimiento de algunos tips. No podemos abarcar todo porque esto es un taller de varios días. Sin embargo, les daremos algunos tips que les pueden servir y les pueden tener en cuenta de los accidentes aéreos. Muy bien, pues entonces, después de este comentario, como digo, vamos a pasar a hacer una relación de los más significativos que se han producido estos días, no tanto también por su gravedad, sino por la frecuencia, digamos. Es decir, el tiempo transcurrido de uno a otro ha sido menor. También es cierto que nos encontramos con fechas en las que el tráfico aéreo pues, se intensifica con ocasión de la festividad de Navidad, etcétera. Pero bueno, no deja de ser significativo que a veces sí que es recurrente y parece que detrás de uno viene otro. Hicimos un comentario al respecto con un programa que les recomiendo que revisen, que pueden encontrar en el canal, en el cual el invitado, en este caso, de la organización Rescate Humboldt, un hombre con muchísima experiencia, que ha sido desde director de helipuertos hasta especialista en investigación de accidentes aéreos, como es Martín. Él hacía la observación cuando hacíamos este comentario de que realmente si atribuíamos
si queríamos atribuir a algún motivo el hecho de que cuando se produce, eso está en el acervo popular, cuando se produce un accidente aéreo en muy poco espacio de tiempo se produce otro, incluso uno más, es decir, siempre van acompañados. Él nos decía que si realmente se pusiera la lupa en este asunto, podríamos comprobar cómo la cantidad de accidentes son recurrentes y muy numerosos. Muy pocos en relación a la cantidad de tráfico que se produce a diario, casi es insignificante, pero que si quisiéramos encontrar accidentes aéreos, pues los hay prácticamente todos los días, sobre todo, esto sí es cierto, pues en aeronaves más pequeñas, es decir, en aeronaves privadas, no en aviones con vuelos comerciales, ¿no? donde el número de pasajeros más importante y por lo tanto va acompañado también de una siniestrabilidad, es decir, un número de víctimas mayor. En fin, después de este comentario voy a pasar a comentar el primer accidente. No sé si lo voy a pronunciar correctamente porque yo de coreano no tengo ni idea. Entonces, el accidente de Jeju o Jeju, no sé exactamente cuál es la línea aérea, Jeju Air en Corea del Sur. Este accidente se produjo el 29 de diciembre de 2024. Es decir, ha sido muy reciente y casi el que más eco mediático ha obtenido, porque además de el propio accidente en sí, que ahora veremos cuál fue su origen, pues tuvo un fin más dramático porque colisionó y bueno, hubo especulaciones en qué hacía allí ese muro, que si debía estar o no moría, o no debía estar. En fin, la causa, en definitiva, como digo, es un avión, en este caso es un Boeing 737-800, que por cierto está considerado como el avión más seguro del mundo. Procedía de Bangkok y sufrió un problema en el tren de aterrizaje tras colisionar con un ave. Podríamos comentar un poquito más sobre esta tipología de accidente que también es recurrente y que no es la primera vez que ocasiona un accidente de esta magnitud. Durante el aterrizaje de emergencia se salió de la pista y chocó con un muro de hormigón, estallando en llamas, como he dicho anteriormente. Este último detalle, como digo, es el que más polémica la opinión pública ha generado y más interés, y se han dado distintas explicaciones de ingenieros aeronáuticos que a través de su... Bueno, han emitido pues algún comunicado, como incluso pues algún youtuber que se ha hecho eco de alguna información más o menos oficial. Y en fin, ahí se ha creado una polémica. En lo que a mí se refiere, no voy a entrar en este asunto porque creo que ya se ha publicado por gente muchísimo más formada que yo información fehaciente sobre qué hacía este muro de hormigón ahí en esta pista, pero el hecho es que al final estalló en llamas y la consecuencia fue que murieron 179 de las 181 personas que iban a bordo. Considerándose el accidente aéreo en la historia de Corea del Sur más mortal y uno de los más importantes pues a nivel mundial. Hay que señalar, como curiosidad, que uno de los accidentes más famosos de la historia y que tuvo eco también, incluso se hizo una película, tampoco quiero abundar más en este asunto porque me gustaría hacer un especial en su momento para ver cuáles fueron las cosas que se hicieron bien, aparte de la maniobra del piloto, que todos sabemos que fue algo extraordinario, qué fue lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal en la evacuación. Y pasaremos a analizar este asunto. Me refiero al vuelo que se denominó como el milagro del Hudson, que fue el vuelo 1549 de USA Airways, el AWE 1549, en el que, como todos sabemos, pues aquel piloto pues, fue capaz de amerizar o acuatizar, digamos, puesto que fue en un río, nada menos que una aeronave de estas características. Maniobra complicadísima y que salvó la vida de la totalidad de los ocupantes.
Y bueno, si quieres hacer algún comentario al respecto sobre este accidente en particular, Alfonso, o lo dejo. Si no estoy mal, hubo sobrevivientes, creo que 2 personas. Ajá. Sí, es como dentro del tema que estamos hablando, porque también hay quienes dicen, no, es que un accidente aéreo, ¿para qué me preparo si realmente es muy poco son muy pocas las probabilidades de sobrevivir? No, hay accidentes aéreos en donde hay sobrevivientes, por lo cual no es una excusa para no estar preparado. Ajá. Bien, efectivamente, hemos visto que en este caso y con ocasión de un siniestro de esta magnitud que tiene como protagonista a un avión comercial, en términos generales, pues el grado de siniestrabilidad es bastante alto y las posibilidades de supervivencia se reducen muchísimo. Pero esto no quiere decir que en otros muchos casos, tras un aterrizaje forzoso, ya sea en un aeropuerto, como en fin, otro tipo de pista o en otro tipo de terreno, pues se da la circunstancia de que sí se da la posibilidad de sobrevivir. Entonces, lo que hay que entender es que, y ahora vamos a hablar de la suerte entrecomillada, casi podríamos llamarle en esta circunstancia milagro. Si nosotros somos capaces de tener la suerte de sobrevivir o tener esa especie de Espíritu Santo sobre nosotros que nos salvaguarda y nos permite salir vivos de ese evento, lo que sería imperdonable es por no saber qué hacer en esa situación, por no saber cómo hacer una evacuación adecuada, por no tener los tips básicos de qué debo hacer si tengo capacidad física para realizarlo, que por no conocer cuáles son los pasos que podrían terminar de salvarme, porque uno no se salva de un accidente aéreo después del impacto, uno se salva de un impacto, de un accidente aéreo después de abandonar la nave y encontrarse en un sitio seguro, porque todos sabemos que después del impacto pues hay muchos elementos, sobre todo lo que es, en fin, el fuego, los gases, etcétera, que son dos elementos importantes adicionales post-impacto. Entonces, saber salir de esa zona y ponernos a buen recaudo y a una zona segura son distintos tips que debemos conocer y que los iremos viendo y que sobre todo deben de conocerse en los aviones privados, en las tripulaciones y en los pasajeros de los aviones, como digo, privados tipo Cessna, que son vuelos que en determinadas latitudes pues son prácticamente de uso cotidiano para muchas personas que no tienen otro medio para desplazarse, puesto que las carreteras pues no existen unas redes de carreteras que les permitan desplazarse con regularidad y seguridad. ¿Alguna cosa más respecto a este accidente o esto que acabo de decir, Alfonso? Sí, el tema de, a medida que vamos hablando, invitar a nuestros seguidores, a nuestros Seawalkers que hagan una interiorización de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que primero que haces tú cuando llegas a un avión o avioneta o helicóptero, una aeronave? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sentarte? ¿Qué escuchas tú las instrucciones que dan a bordo? A veces uno dice, no, pero si es que ya me las sé. No, los aviones son distintos. Cada avión puede ser distinto y las salidas distintas. ¿Escuchas tú realmente esto? ¿Eres de los que coges y para decir, entre comillas, me burlé de la seguridad al meter unos encendedores en mi maleta de a bordo, que está prohibido llevarlos?
¿Sabías por qué están prohibidos llevarlos y que puedes poner en riesgo tu vida y la de todos los que van a bordo? Cosas como estas son importantes que vayamos interiorizando a medida que vamos hablando de los casos. Así es. Antes de que se me pase aportando otros datos sobre estos siniestros que nos han acompañado estos días, quisiera invitarles desde aquí a que conozcan todos los profesionales o aquellas personas que de forma regular tienen que pues, coger este medio de transporte, que nosotros en Skyway, en conjunto con la organización Rescate Humboldt, tenemos un curso online que sería ya la tercera edición, la tercera entrega, por las que han pasado ya más de 150 personas, prácticamente todos ellos vinculados de una manera u otra a nivel profesional, tanto pilotos como tripulantes, militares, rescatistas. Y este curso que impartimos es un curso específico para tripulantes, y podemos considerar también tripulantes a aquellos que forman parte del pasaje y que con frecuencia usan este medio de transporte, porque deben de conocer también cuáles son los mecanismos que están a su alcance para poder actuar con seguridad en caso de un siniestro. Entonces, para seguir con este listado de accidentes, podemos hablar del accidente de Azerbaiyán de Airlines en Kazajistán con fecha 25 de diciembre del 2024. Como vemos, estamos hablando de fechas muy próximas, de ahí el relato que nos hacíamos eco y que está en boca de todos a la orden del día, en que parece que ningún siniestro viene solo, sino que siempre que sucede uno, pues le acompaña otro en un plazo relativamente corto y de similar gravedad. Bien, en este caso, inicialmente fue atribuido a consecuencias de niebla y a una posible colisión con aves. Aquí vuelvo otra vez a incidir en el problema de las aves. Ya habíamos hablado anteriormente de dos accidentes en los que presumiblemente o casi con toda seguridad pues se encontraron restos o en el fuselaje o cerca de los motores de plumas o restos de aves. Y en este caso, en concreto, a posteriori, se sugirió que el avión pudiera haber sido alcanzado por un misil antiaéreo ruso durante un intento de repeler un ataque de drones ucranianos. Esto nos viene a reflexionar también sobre otro tema, que es la cuestión del espacio aéreo que ocupa ese avión comercial y si ese itinerario que realiza, esa singladura que realiza, se puede ver envuelta por este tipo de situaciones, porque está inmersa dentro de un conflicto bélico entre países, y ya sabemos que últimamente proliferan este tipo de naves que han hecho evolucionar la aviónica, no tripuladas, que son los drones, y que en cierta medida pues habría que también hacer un programa al respecto con algún especialista, en qué medida pueden estar amenazando o no a la aviación tanto privada como comercial, ¿no? El coincidir en el espacio aéreo con este tipo de aeronaves no tripuladas. Las consecuencias, bueno, 38 personas fallecidas, y aquí vemos que el número de sobrevivientes fue mucho mayor. Por lo tanto, viene a respaldar esta cuestión que estábamos resaltando, que es la posibilidad que existe de salir vivo. Incluso se da el caso que ileso en ese impacto, pero ¿podríamos ser capaces de seguir sobreviviendo e ilesos a ese segundo paso que antes se estaba identificando, que es el del abandono de nave y ponernos a resguardo en un lugar seguro? ¿Sabríamos hacerlo adecuado?
sabríamos identificar, tal y como antes estaba señalando Alfonso, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son las más apropiadas según el sitio donde me encuentro, qué factores son, si hay humo, si hay fuego, cómo tengo que desplazarme, si tengo que arrastrarme por debajo de esa columna de fuego, si existe algún elemento en mi alcance que me ayude a mitigar o eliminar ese foco de fuego, porque no está al alcance de la tripulación, pero puede estar al alcance mío si yo sé dónde está situado. En fin, este tipo de cosas que son las que nos pueden salvar por segunda vez la vida. Una nos la puede haber salvado el Espíritu Santo, en la que, como dicen, es el día del piloto y ahí no tengo nada que hacer, pero en segundo lugar ya sí puede depender de nosotros. Y estos son los tips y conocimientos en los que vamos a tratar de hacer hincapié. Aquí solo va a ser un aperitivo, pero lo haremos en distintos programas. Entonces, las investigaciones en curso están todavía por determinar de cuáles fueron la causa exacta del accidente, pero bueno, aquí vemos varios factores. El resultado final y la lectura, en este caso, es que se puede salir vivo porque el porcentaje entre las personas fallecidas y las personas que sobrevivieron fue muy similar. Por lo tanto, hay esperanza de supervivencia en una colisión de estas características. Así es, José Manuel. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la mayoría de accidentes aéreos ocurren durante el despegue y el aterrizaje, en la famosa ley, la regla del más 8 menos 30? 8 minutos después del despegue, cuando el avión está tomando vuelo, y 30 minutos antes de llegar y de aterrizar. Son momentos críticos en donde ocurren, por estadística, la mayoría de accidentes. ¿Sabías eso? Por eso, aunque uno tiene que estar pendiente durante el vuelo, estos son los momentos más críticos en donde debemos estar muy alertas y tener, lo más importante, un plan de acción desde que te sientas, porque el tiempo de reacción es muy corto, aproximadamente. Por estadísticas, cuentas con 90 segundos para reaccionar. Yo creo que de forma instintiva, cuando el cuerpo, cuando el organismo siente una aceleración, tiende a poner su cuerpo en alerta. No digo ya cuando es una desaceleración y sabes que vas a tomar tierra. Instintivamente ya sabes que son los momentos de más riesgo, pero una cosa es estar de alerta instintiva, que no va acompañada de ningún otro elemento que nos pueda aportar alguna funcionalidad en cuanto a la respuesta, que esa alerta todos la tenemos, es decir, todos podemos agarrarnos con más firmeza al sillón, y aquellos de los creyentes que tienen ese miedo a volar insuperable, bueno, pues hacen el rezo a quien corresponda, pero no es ese tipo de alerta del que estamos hablando. Esa alerta es la alerta instintiva que todos vamos a tener, pero esa alerta tiene que ir acompañada del conocimiento que tenemos para incorporar a esa alerta los mecanismos que nos puedan permitir, en caso de que suceda algo, tener una respuesta acertada a los movimientos que hagamos y a las decisiones que tomemos. Esto es fundamental. Entonces, bueno, siguiendo con esta lamentable relación de accidentes, pues tenemos la fecha de 9 de agosto del 2024. Esto fue en Sao Paulo, en Brasil. Y en este caso, la aeronave cayó en picado y se estrelló en el patio de una casa. Se presume que los sistemas de descongelamiento del avión no lograron eliminar del hielo del fuselaje, afectando su control. Consecuencias, en este caso, las 62 personas a bordo fallecieron. No hay mucho más que añadir sobre este tipo de accidente, porque obviamente ahí no hay nada que hacer. Si un avión entra en pérdida y ese avión tiene una caída, por decirlo de alguna manera, una caída libre en picado, pues obviamente no hay ninguna capacidad ni de aterrizaje forzoso y por supuesto no hay oportunidades post-impacto. Con lo cual, bueno, en este caso, pues en lo que a mí se refiere, no puedo añadir mucho más.
Aquí hablan de hielo en el fuselaje. No tengo más información, por lo tanto tampoco puedo entrar a juzgar si corresponde pues, a un fallo de ingeniería o, en fin, o a qué se debió esta cuestión. Si quieres comentar algo al respecto sobre este accidente en particular, Alfonso. Sí, estuve viendo con curiosidad también otro accidente que se presentó, pero en tierra. Eso fue en Estados Unidos, si no estoy mal, un joven que llega tarde al vuelo. No se le ocurrió otra cosa más que el avión ya estaba en despegue, ya tenía los motores encendidos, y no se le ocurrió otra cosa más que romper la puerta para lograr acceso a la pista, bajar a la pista, acercarse al avión. Los pilotos trataron de apagar los motores, pero ya fue muy tarde y fue absorbido esta persona por los motores y pues obviamente el final fue trágico. Pero son temas que tienen que ver con lo que hablamos siempre de la gestión del riesgo, la cultura de gestión del riesgo. Desde el momento que nos sentamos en un avión, entender, escuchar las instrucciones es muy importante, leer los folletos que nos dan, las tarjetas de seguridad, que aunque son pasos simples, son muy importantes. Colocarse bien el cinturón. Recordemos que cada centímetro de holgura genera una fuerza G, triplica la fuerza G en una situación de emergencia. Entonces hay que llevar el cinturón de seguridad bien puesto. Lo que hablamos con respecto al plan de acción es básicamente conciencia situacional, saber dónde nos encontramos, hacer un análisis del entorno para tomar acción una vez suceda la emergencia. Otro tip que es importante tener en cuenta es muchas veces no vamos a poder ver. Entonces, cuando nos muestran las salidas de emergencia, las vemos. Pero si no podemos ver, entonces utilicemos algunos tips como contar sillas hacia dónde se encuentra para tenerlo en cuenta básicamente en el momento de reacción. Estos son algunos tips como lo ha dicho José Manuel. Sí, a colación de este ejemplo que acabas de poner, también en ese programa especial que hicimos con Enrique Martín, repito, especialista en investigación de accidentes aéreos y con una trayectoria pues de gestión de aeropuertos muy importante, también instructor de nuestra organización, decía de accidentes que de manera frecuente implican que cuando el pasaje evacúa el avión y esta evacuación se produce después de haberse derramado en la pista o, en fin, o queroseno o cualquiera de las sustancias que pueden arder y que inflamables, fatales y que se encuentran dentro del perímetro, se da la circunstancia de que el pasaje abandona el avión como pollo sin cabeza. Y esto ha producido que durante esa evacuación, a veces no bien concertada por parte de la tripulación auxiliar del abandono del avión, ha supuesto que parte de este pasaje haya sufrido no ya quemaduras, por no saber tampoco bien hacia dónde dirigirse o qué hacer, sino incluso atropellos por parte de los vehículos que circundan el evento y que con el humo y, bueno, pues con ocasión del humo no son capaces de detectarlos y, bueno, han sido arrollados, han sido atropellados y resulta que han sobrevivido al accidente y paradójicamente luego han sido víctimas de un atropello por un vehículo de 4 ruedas. Entonces, este es otro aspecto también que queremos resaltar y que hacemos hincapié también respecto a las tripulaciones, de la necesidad de hacer simulacros constantes y de tener entrenado a la tripulación auxiliar para que del modo más efectivo se pueda coordinar a este grupo que abandona el avión y al menos dar instrucciones claras cuando no pueda resultar imposible el hecho de estar acompañándoles obviamente durante ese trayecto. No se puede estar
con ese número elevado de gente que realmente va acompañado del pánico y que, bueno, pues de alguna manera ese abandono de la aeronave pues va a ser pues casi en estado no de alarma, sino de pánico. Pero sí necesita la tripulación estar entrenada para por lo menos dar las instrucciones y alertarles de esta cuestión, de no correr alocadamente en cualquier dirección, porque uno está expuesto también a simplemente ser arrollado por un vehículo de los bomberos o de la Cruz Roja o de cualquiera de los que están sirviendo de apoyo en este tipo de siniestro. Bien, vamos allá con otro de los accidentes. Este fue en la línea Aerocaribe, en Costa Rica. No ha tenido mucho eco mediático, pero bueno, fallecieron 5 personas y tampoco tengo detalles específicos sobre cuáles fueron los elementos que provocaron este accidente, pero sí es cierto que ha provocado bastante preocupación en el entorno de la seguridad y las investigaciones para prevenir futuros incidentes en este área, ¿no? en este área Caribe, en el que, bueno, las circunstancias, como digo, no sé exactamente cuáles fueron, se está investigando, pero parece ser que son bastante preocupantes porque se difiere de ello que, es decir, se deriva de ello que sí que es posible que se hayan producido algunos hechos preocupantes en cuanto a la seguridad aérea, ¿vale? Ahí lo dejo porque ya digo que no tengo más datos. Ok. Con respecto a lo que mencionabas anteriormente, hay 2 temas que quiero tratar. Uno es esa situación dentro de tu plan de acción. Si tú tienes un plan de acción, minimiza la incertidumbre, puedes controlar la forma como actúas. Pero yo te recomiendo que tengas en cuenta los siguientes tips para controlar ese miedo y no se vuelva pánico. Entonces, fija objetivos, darle forma al caos aquí en la mente, a ese descontrol mental, fijar metas. ¿Cuál es tu objetivo? Obviamente salir de la crisis. Utilizar un autodiscurso para anular la señal de miedo, palabras de optimismo, tu norte motivacional, qué es lo que te motiva a sobrevivir de esta situación, tu familia, tu pareja, bueno, cualquier situación o cualquier forma que tú te ayude a tomar decisiones pensadas. Recuerda el PPA, paro, pienso y actúo. No actúo a la loca, como acaba de decir José. Lo otro también importante es con las tripulaciones, el tema me ha pasado muchas veces en las aeronaves, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un salvavidas inflable automático, de inflado automático, si hay full oil en el agua, por ejemplo, si está encendido? Entonces, no lo debo activar porque voy a hacer una antorcha flotante. Entonces, ¿qué debo hacer? Caso muy similar es cuando te dicen, si no tienes tus salvavidas abajo, pues se utilice el cojín del avión. Esto va a ser un elemento de flotación que en caso de que haya fuego, pues va a ser contraproducente utilizarlo. Todo esto tienen que saberlo, como lo dijo José, en los entrenamientos, en los ensayos. Pensar en cisnes negros, en situaciones que se puedan presentar que de pronto no están previstas. Esto es muy importante también para las tripulaciones. Pues mira, ya para terminar, porque como ya sabemos, esto es un break news, es decir, es hacernos eco de una vez a la semana de las noticias que consideramos más relevantes. La vez anterior hablamos de los incendios, que les recomiendo también que lo revisen. Pues hablar de un accidente que no es actual, pero que creó y aún a día de hoy pues crea muchas incógnitas y que no podía dejar de hablar de él, que fue el accidente del vuelo 370 de Malaysia Airlines, con fecha 8 de marzo de 2014. El escenario fue en este caso el Océano Índico. Y bueno, dentro de la causa, la verdad es que a día de hoy sigue siendo un misterio. Se siguen
proponiendo teorías de las más variopintas, incluyendo despresurización del avión, intervención humana. En definitiva, las consecuencias fueron que 239 personas que iban a bordo no solo es que perecieran, sino que no se encontraron ningún tipo de restos, que de ahí viene toda esta incógnita que se deriva de este siniestro ya histórico, y que generó y genera pues un interés mediático muy importante, y que incluso pues llevó a cambios y regulaciones sobre el seguimiento de vuelos desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, esto fue realmente una incógnita. Es difícil que se dé el caso en el que incluso cuando el siniestro se produce en aguas abiertas, en pleno océano, no quede registro de ningún tipo de restos, si bien porque siempre hay una información de la ALT antes de colisionar, o hay un último reporte en el que se identifica cuál es en ese momento la ruta que está llevando el avión. Y bueno, pues hay muchos algoritmos y mucha tecnología hoy que nos permite triangular o conseguir determinar, aunque sea en un perímetro muy amplio, más o menos dónde se pudo producir esta colisión. Han transcurrido los años y a día de hoy, pues como digo, lo más significativo de esto es que no se ha podido encontrar ni el más mínimo resto de este fuselaje. Todos ya sabemos que después de un impacto en el agua es imposible que un avión, una aeronave, atraviese limpiamente el agua, se sumerja y que dentro del agua, digamos, pues sufra una explosión o una implosión por presión, y que a partir de ahí los restos queden sumergidos y que no salgan a flote. En todo caso, siempre que se produce un impacto sobre esa película de agua, sobre la lámina de agua, siempre se produce una destrucción masiva del fuselaje, y siempre, obviamente, pues quedan restos. Otra cosa es que el avión, por ejemplo, que los motores puedan hundirse, en fin, o las partes más pesadas. Pero estas partes que son ligeras, que son aleaciones ligeras, aluminio, etcétera, obviamente tienden a flotar. Y de ahí la gran incógnita que persiste y que forma parte de uno de los grandes misterios de los accidentes aéreos aún a día de hoy. Y por mi parte, pues con esto termino, no sin invitarles otra vez, aunque lo hará recurrentemente para finalizar el programa el coronel, pero para invitarles a participar de un futuro programa que avisaremos con antelación, en el que sí que vamos a dedicarle de forma específica a dar tips concretos sobre todo lo que tiene que ver con la supervivencia aeronáutica. No tanto ya con los aviones comerciales, respecto a los aviones comerciales, sino también con los privados. Hablaremos del kit de supervivencia que toda aeronave tiene que tener, y, en fin, otros factores que estoy seguro van a ser de su interés. Así que por mi parte me despido ya de ustedes y le paso la palabra a Alfonso para que despida el programa. Bueno, muchas gracias, José. Si bien es cierto, existen estadísticas sobre la ubicación que puede tener una aeronave en una aeronave aérea fija, el pasaje, como dice José, si bien hay estadísticas que dicen que hay sitios donde se presenta mayor cantidad de sobrevivientes y mayor cantidad de víctimas, no importa en dónde esté sentado usted con relación al sitio de impacto o de incendio. Lo importante es que sus probabilidades aumentan si está preparado y listo para actuar. Es decir, que lo esencial aquí para sobrevivir es estar informado, alerta y preparado para actuar de forma rápida y oportuna. Gracias, C1 News. No olvides compartir este tipo de videos. Son videos que salvan vidas.
Estamos en contacto, escríbenos a los correos que ya les vamos a dejar ahí en la página para que ustedes nos sigan contactando. Les agradecemos nuevamente el que nos tengan en cuenta y nos envíen la información que ustedes quieren que analicemos desde el punto de vista de la supervivencia y el preparacionismo. Estamos en contacto. Gracias a todos. Un saludo. Adiós.